Como contexto, es muy importante entender cómo la historia de la filosofía nos menciona distintos cuestionamientos que se relacionan a toda la historia de la memoria y cómo funciona dentro del ser humano y su evolución. Como ejemplo principal encontramos a Sócrates. Su filosofía nos menciona que a medida que la gente se acostumbraba a escribir sus pensamientos y a leer los pensamientos que otros habían escrito, estos se volvieron menos dependientes sobre los contenidos de la propia memoria. Esto quiere decir que la memoria en sí estaba perdiendo su esencia en el humano. Esto era una preocupación para la evolución humana, ya que todos los pensamientos se empezarían a establecer en tablillas o en pergaminos, y esto para Sócrates era un problema, ya que la memoria dentro de sí mismos no se estaría trabajando de buena manera, sino que todo se empezaría a dar por medio de marcas externas. Aún así, con la evolución de la historia, se pudo evidenciar que los libros proporcionaron a la gente una fuente mucho mayor y más diversa de hechos, opiniones, ideas e historias. Es por eso que Sócrates empieza a crear un miedo eterno al preocuparse de que la escritura debilitará la memoria. También existiría el miedo a que un nuevo logro tecnológico podría abolir o destruir algo que él ya conocía. Encontramos entonces tres personas muy importantes que desafían ese miedo que Sócrates expresaba al decir que los libros no proporcionarían un complemento a la memoria. Encontramos entonces a Erasmo de Rotterdam, un filósofo neerlandés considerado como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento nórdico. Este filósofo destaca la conexión que existe entre la memoria y la lectura. Es por eso que él crea la idea de que los estudiantes puedan anotar en libros o en pequeños carteles todas las ocurrencias del día a día, dicciones arcaicas, ejemplos, refranes, comentarios o cosas que valgan la pena anotar, especialmente en la parte de la educación. Unido a esto, encontramos a Lucio Séneca, un filósofo político y orador romano conocido por sus obras de carácter moral. Séneca comparte una metáfora en la que explica cómo los humanos deberíamos imitar a las abejas, y lo explica de la siguiente manera. Todas las personas deberían separarse para empezar a recopilar experiencias en diferentes lecturas y escrituras. Luego se hace todo el proceso de recopilamiento de información, tal como las abejas llevan su cantidad de polen hacia el panal. Por último, se tiene toda una información que se convierte en historia, así como las abejas suelen convertir toda una sola sustancia en algo dulce. Es así como la historiadora clásica Erika Rummel concluye dentro de los pensamientos de estos filósofos que la memoria se basa en aprender y en reflexionar para generar creatividad y juicio. Al llegar los finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, la memorización había comenzado a caer en desgracia. Se observaba que el método de que los estudiantes podrían escribir sus pensamientos en pergaminos generaba una barrera a la imaginación o simplemente era un desperdicio de energía mental. Es así como entonces se ve necesario la introducción de nuevos medios de almacenamiento, tales como cintas de audio, cintas de video, fotocopiadoras, calculadoras, etc. Sin embargo, esto se podría considerar como memorias artificiales, ya que cada vez confiar información a la propia mente humana parecía cada vez menos básico. La llegada de los bancos de datos ilimitados y de fácil búsqueda del Internet trajo un cambio totalmente adicional, especialmente en la forma en que vemos la memoria misma. Esto podría llegar a ser un sustituto de la memoria personal. Expertos como Cliff Thompson mencionan que la red es como un cerebro externo, que asume el papel que antes desempeñaba la memoria interna del humano. Él nos explica cómo ya no es eficiente utilizar nuestro cerebro para almacenar información. Ahora la memoria es la encargada de encontrar los lugares en la web para que podamos localizar la información que necesitamos en el momento. Sin embargo, la memoria ha perdido su divinidad y con esto se cree que se llegue a la perdición de la humanidad. Para la década de 1970 se empieza a realizar todo un proceso de experimento para entender que el cerebro almacena información en forma de recuerdos. Es entonces que se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo exactamente
transforma el cerebro los recuerdos fugaces a corto plazo, que son los que entran y salen de nuestra memoria, en recuerdos a largo plazo que pueden durar toda la vida. Se comienza todo un proceso de análisis en la parte psicológica y en la parte mental del ser humano. Con esto se llega a la conclusión de que el proceso del olvido de los recuerdos tenía dos etapas. Los recuerdos primarios, que son los que se evaporan de la mente poco después del evento que los inspiró, y los recuerdos secundarios, que son los que el cerebro podría conservar indefinidamente. Todo este proceso se realizó mediante experimentos con diferentes personas y con listas de palabras que ellos debían memorizar. Los resultados de este experimento concluyen en que los recuerdos se fijan en la mente una hora después de lo sucedido. Aún así, todo el proceso de consolidación es muy delicado en el cerebro, ya que todo esto involucra la parte neuronal y biológica. Los psicólogos llaman recuerdos implícitos a todos aquellos que gracias a las experiencias previas ayudan en la ejecución de una tarea como montar bici o tocar algún instrumento, y explícitos cuando podemos recordar una fecha, la hora, recordar personas, entre otros. Para hablar de la memoria debemos mencionar al hipocampo, una pequeña y antigua parte del cerebro. El hipocampo parece actuar como director de una orquesta al dirigir la sinfonía de nuestra memoria. Los neurocientíficos también teorizan que el hipocampo ayuda a vincular los recuerdos nuevos y antiguos. Muchas de las conexiones entre los recuerdos se forjan mientras dormimos y el hipocampo se libera de otras tareas. Por eso, cuando nuestro sueño se resiente, nuestra memoria también. La forma en que la memoria se mantiene, se forma, se conecta, tiene infinitas gradaciones. Covey y Rosenblum, al igual que Eric Kandel, han investigado sobre la consolidación de la memoria. Una de las lecciones más destacadas de su trabajo es lo diferente que es la memoria biológica de la informática. Mientras que un cerebro artificial absorbe la información y la guarda inmediatamente en su memoria, el cerebro humano sigue procesando información mucho después de recibirla. La memoria biológica está viva, la memoria informática no lo está. La memoria biológica está en renovación constante. La memoria informática, por el contrario, adopta forma de bits estáticos y se puede mover de una unidad a otra y siempre permanecerá como estaba. A diferencia de un ordenador, un humano normal nunca llega a un punto en el que las experiencias no se pueden guardar en la memoria. El cerebro nunca está lleno. La información que puede almacenarse a largo plazo es prácticamente ilimitada. Las pruebas sugieren que al acumular recuerdos la mente se vuelve más aguda. El propio acto de recordar puede facilitar el aprendizaje de habilidades a futuro. La web ejerce más presión sobre nuestra memoria de trabajo y obstruye la consolidación de la memoria a largo plazo. Cuanto más usamos la red, más entrenamos nuestro cerebro para procesar la información más rápido, pero sin atención sostenida. Nuestro cerebro se vuelve adepto a olvidar e inepto para recordar. Cuando externalizamos nuestra memoria a una máquina, también externalizamos una parte importante de nuestro intelecto e incluso de nuestra identidad. La descarga de la memoria en banco de datos externos no solo almacena la profundidad y el carácter del distintivo del yo, amenaza la profundidad y el carácter distintivo de la cultura que todos compartimos. La cultura es más que el conjunto de lo que Google describe como la información del mundo. Es más que lo que puede reducirse a un código binario y subirse a la red. Para seguir siendo vital, la cultura debe renovarse en la mente de los miembros de cada generación. Si se externaliza la memoria, la cultura se marchita. Para terminar, deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Cómo está cambiando nuestra forma de leer? ¿Cómo está cambiando nuestra forma de escribir? ¿Cómo está cambiando nuestra forma de pensar?